Hablemos del monitoreo de derechos humanos que realiza el sistema de las Naciones Unidas. Tienen un órgano que se denomina el Consejo de Derechos Humanos, el cual sustituye a partir del 2006 a la previa Comisión de Derechos Humanos, instituida en 1946, y que sufre algunos cambios en cuestión de la manera de trabajar este consejo ahora. Eh, el trabajo del Consejo y en su momento la Comisión han sido criticados por la sobrepolitización. La respuesta a estas críticas podría ser aquella que da el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, quien señala que estas críticas son como cuando un pez se encuentra a otro pez y le reclama por estar mojado. Obviamente es una ironía en cuanto a de dónde vienen generalmente las críticas en contra de la comisión, sobre todo en un ambiente que pues generalmente ya está politizado. Las diferencias importantes que tenemos en este cambio de la Comisión al Consejo de Derechos Humanos es una de ellas muy importantes, la manera en la cual se eligen a los miembros. En este precedente, la manera en la cual se conformaba el Consejo, la Comisión de Derechos Humanos, era mediante el voto de los miembros del ECOSOC. Ahora tenemos que los miembros del Consejo de Derechos Humanos son electos por la Asamblea General. En su conjunto, es decir, los 193 países miembros pueden directa e individualmente depositar un voto secreto para así asegurar una representación igualitaria de manera geográfica y de otro tipo. Cada grupo de estados se divide en líneas geográficas y forman grupos, lo cual sigue sin cambios desde 1963. Durante las discusiones de la resolución 60-251 del Consejo de Derechos Humanos hubo algunas propuestas para asegurar que solamente candidatos con un historial limpio de derechos humanos pudieran ser permitidos. Sin embargo, esta propuesta no se mantuvo porque un gran factor que explica esta negativa, este, por ejemplo, el voto de los Estados Unidos, es que justamente este país ha sido señalado por algunas sistemáticas y serias violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en la cuestión de la tortura, ¿no? Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene algunas áreas en diversas partes del mundo, como es la cárcel que está ubicada en Guantánamo, en donde inclusive pues infligen actos de tortura a las personas detenidas. Tenemos entonces que el Consejo de Derechos Humanos suspendió su membresía a Libia en marzo del 2011, cuando se conoció que se estaban utilizando fuerzas de seguridad que eran leales al coronel Gaddafi en un intento de suprimir las protestas en diferentes lugares del país, lo cual esto finalmente llevó a la remoción de este país. Más aún, la resolución 60-251 nos refiere que se toma en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos en sus diferentes funciones. Esto se puede ver en el análisis de los récords de las personas que se proponen para formar parte del consejo, y algunas personas han señalado que tal vez se requiere un escrutinio mayor para la membresía de este Consejo de Derechos Humanos, mientras que la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2011 suspendió los derechos de Libia como miembro del Consejo, y tenemos que en cumplimiento del derecho internacional y de la membresía
de las Naciones Unidas, se señaló la responsabilidad de proteger vidas y derechos fundamentales al mismo tiempo que la Asamblea le recordó al gobierno de Libia que ya han sido algunas cuestiones relativas a la represión en ese estado y justamente la lección que se aprende de esto es la importancia de que la integración del Consejo de Derechos Humanos tenga ciertos parámetros para evitar estas coincidencias temporales cuando hay alguna situación grave, una violación grave de derechos humanos, pues que la candidatura de algún país no prospere para formar parte del Consejo al mismo tiempo que suceden estas violaciones. Sin embargo, parece difícil el establecer como requisito que tengan un registro limpio, dado que pues hay problemas de derechos humanos en muchos países. Ningún país pues está exento de problemas en cuestión de derechos humanos, algunos con un mejor récord que otros, pero esta es la cuestión. Ahora bien, ¿qué herramientas tiene el Consejo de Derechos Humanos? Tenemos principalmente tres herramientas. El mecanismo de quejas, que consiste en las diferentes violaciones que han sido atestiguadas y que se puede configurar en patrones de diferentes violaciones a derechos humanos. O, por otro lado, en segundo lugar, el examen periódico universal, el cual es un proceso de revisión intergubernamental llevado a cabo por pares, los cuales evalúan el cumplimiento de los derechos humanos de los tratados en los cuales son parte, y también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y otros compromisos que han sido adquiridos por los diferentes estados. Finalmente, en tercer lugar, tenemos los procedimientos especiales, los cuales consisten en estos cuerpos de expertos designados para reportar acerca de los derechos humanos al Consejo en ciertas líneas temáticas en diferentes países en donde los derechos humanos presentan una problemática particular. Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos puede establecer sesiones especiales sobre temas que requieran de manera urgente su atención. Ahora bien, el examen periódico universal es quizás la innovación más importante que resulta del Consejo de Derechos Humanos posterior a este cambio en lugar de la comisión, puesto que en 2005 tenemos la opinión del secretario general Kofi Annan, una descripción acerca de este mecanismo como un mecanismo crucial realizado por pares en la noción de escrutinio universal que permite a los miembros de los comités de derechos humanos ser evaluados por otros estados. Esta evaluación por pares permite, a la medida de lo posible, que se controle un poco la politización o la selectividad en cuanto a la manera en la que trabaja la comisión. También deberíamos de mencionar que hay un amplio espectro de derechos humanos, algunos como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Consejo de Derechos Humanos necesita revisar para asegurarse de que este proceso de revisión por pares es un proceso justo, transparente y con resultados medibles. Esto estableciendo un mismo criterio para los diferentes estados. Un sistema justo que requiere el acuerdo sobre la calidad y la cantidad de la información que se usa como referencia para estas evaluaciones. Al respecto, el alto comisionado para los derechos humanos puede jugar un papel central en el cumplimiento de entregar dicha información y asegurar un balance comprensivo de todos los derechos humanos. Estos resultados acerca de las revisiones del Consejo de Derechos Humanos ayudan a la comunidad internacional a
tener una asistencia técnica y una consejería de políticas públicas mejor preparada. Más allá, mantiene a los miembros del comité como miembros responsables o que tienen que hacerse responsables por sus situaciones particulares.